Hola, mi nombre es Daniela y vamos a hablar un poco acerca del autor Méndez Vides y su obra literaria El tercer patio. Méndez Vides es un hombre que nace en 1956 en Antigua Guatemala y todas sus obras son relacionadas a esto. Como vamos a hablar particularmente del tercer patio, esta es una obra que basa como sus cuentos, porque son 6 en esta colección justamente, que narran desde diferentes escenarios, siempre con factores comunes como familiaridad o el sitio, ¿verdad? O el contexto y trasfondo detrás de. Podemos ver que el tercer patio es una metáfora nada más para decir de alguna manera como el contexto político que se estaba viviendo, las creencias que tenían los guatemaltecos en ese momento, de que siempre fue una sociedad muy reprimida, muy manipulada socialmente. Se menciona mucho que fue el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz y en donde creció mucho el de Castillo Armas. Es un libro en donde diferentes situaciones de historias y contextos familiares nos muestran cómo siempre había un miedo, cómo siempre había una opinión política, cómo siempre estaba involucrada esa denuncia escondida hacia los gobiernos que habían, como algunos apoyaban el de Jacobo Arbenz y cómo tenían que fingir su simpatía con el nuevo gobierno que estaba existiendo en ese momento. Méndez Vides tiene un estilo de escritura bastante similar, pero es destacado en varios estilos de escritura, por ejemplo también en la poesía. Realmente el tercer patio es muy interesante porque es muy simbólico, representa mucho para la cultura guatemalteca y también, o bueno, sobre todo para los que vivieron en esa época. Y a continuación van a ver mucho más a detalle acerca de estos cuentos. Te comparto la historia de Gambito del Rey. La historia sobre Ritwood, el niño prodigio del ajedrez, con un talento totalmente intuitivo y ajeno a la teoría. Vamos, su talento, lejos de protegerlo, se convirtió en una herramienta. El éxito de Ritwood coincide con la caída del gobierno anterior, pero el alcalde Reynoso no desaprovecha la oportunidad de manipularlo, convirtiéndolo en un símbolo del nuevo gobierno de liberación. Pero antes de esto, hablemos un poquito de la historia de Ritwood. Ritwood vive bajo la sombra de su abuela y su medio hermano José. Y es interesante porque José siempre le ha tenido envidia, mientras que Ritwood ha tenido que destacarse. Debe mostrar su nivel superior contra el nuevo régimen. Las autoridades incluso esperan que pierda deliberadamente contra Castillo Armas, igual que la apertura de Gambito del Rey, donde un peón se sacrifica para asegurar el control del tablero. La delegación viaja a El Salvador para el campeonato, una logística totalmente fracaso, donde el hambre, el maltrato y el agotamiento no faltaba. Ritwood, exhausto, se desmayaba casi a medio campeonato. Sus compañeros, motivados por el deseo de seguir compitiendo, lo fuerzan a seguir. Pero más adelante encontramos una historia triste. Se revela que durante el paseo mal organizado, Ritwood se ahogó en el mar. La comitiva regresa con el cadáver y sin gloria, con los adornos pagados por el gobierno. Pero antes, el niño, sintiéndose solo, se dejó flotar, esperando ser rescatado, pero fue traicionado por el destino. El perro hombre. En esta historia vemos como un niño que vive en la antigua Guatemala, justo después del gobierno, más bien de la caída de Jacobo Arbenz, en un momento en que el miedo, la pobreza, afecta incluso la vida dentro de las casas. En esta historia vemos a un niño solitario que busca cariño, una compañía, y encuentra llanero, un perro callejero que pertenece al albañil José. Una posible forma de llenar ese vacío. Sin embargo, el perro siempre se mantiene a distancia, como que si también cargara
con su propia historia de abandono. Al mismo tiempo, la familia Niño está marcada por la violencia política. Sí, el padre es arrestado. En la radio se transmiten marchas militares todo el día. Y en el tercer patio vive el tío loco. Sí, el tío loco, encadenado y apartado. Me gustaría citar una frase. Al chucho que ladra se lo comen los chinos. Esta es una advertencia que José el albañil le hacía a Llanero, el perro. El perro hombre es una metáfora de la obediencia, del silencio y la supervivencia. La Casa de los Ángeles, de Adolfo Méndez Vides. Este cuento es a primera vista la historia de una visita conyugal en una prisión. Sin embargo, su verdadero tema es la tierra y el destino del campesino guatemalteco durante la reforma agraria. El protagonista Lucas García está en la cárcel, pero su preocupación no es su condena, sino su pequeña parcela o su pequeña porción de tierra que se encuentra a las faldas del volcán de agua. Él, como pequeño propietario, no ve la reforma como una ayuda, sino como una amenaza. Teme que el Estado que le quita a los ricos, termine quitándole lo poco que él tiene. La tierra representa su identidad y su único valor, y eso está en riesgo para él. El drama se centra en la negociación forzada. Lucas debe malvender su propiedad para obtener un favor del sistema con el licenciado Pelé. ¿Y con quien negocia? Con el Pelén, el jefe de la prisión. Este es un hombre burócrata. Es un ex juez que fue transferido por haber ejecutado a 2 inocentes. Es decir, que Lucas está poniendo su destino en manos de la encarnación de la corrupción y la impunidad del Estado. Méndez nos da a entender que la gran crítica del cuento es la ironía demoledora de su título. La cárcel se llama La Casa de los Ángeles. Méndez Vides contrapone la pureza con la sordidez del lugar, sugiriendo que la injusticia es el verdadero estatus. Análisis: La mudanza. Cuento de Méndez Vides. La mudanza, este cuento nos traslada al trauma que vino inmediatamente después, la contrarrevolución de 1954, bajo el gobierno de Castillo Armas. Aquí el miedo ya no es la expropiación, sino la persecución política directa. La mudanza es una huida. La familia intenta desesperadamente borrar todo rastro de su pasado comunista para salvarse, y así, pues la figura central, que es la madre en este cuento, definida por un pragmatismo brutal, su esposo desaparecido, pero ella prefiere no saber con certeza si el cadáver encontrado es de él. El duelo se basa en un lujo que no puede permitirse. Para la madre, la seguridad y la supervivencia del presente vale más que el luto o la verdad. El cuento básicamente aborda la negación de la identidad como un requisito para la supervivencia. La casa nueva se adorna con el retrato del dictador Castillo Armas. El niño, quien se llama Federico, ve cómo la herencia familiar se convierte en un objeto de avaricia y de división. La mudanza se convierte en un acto de despojo, donde lo que no se vende o se roba se entierra, como lo que pasó con el dinero de la abuela. El mensaje final se centra en la última frase de la madre hacia su hijo, hacia Federico: no se vaya a acostumbrar a esta casa ni a ninguna otra. Esta es la conclusión de Méndez Vides. La violencia y la inestabilidad política en Guatemala condena a sus ciudadanos al desarraigo perpetuo. La vida en sí se convierte en una eterna peregrinación donde el único estado seguro es la falta de pertenencia. Más que una colección de cuentos, esta es una autopsia a la sociedad guatemalteca tras el golpe de estado de 1954. El tercer patio es literalmente el lugar sucio de las casas coloniales, pero metafóricamente es el espacio mental donde la nación esconde la verdad, los secretos, la locura, el miedo y la disidencia política.
El hilo conductor del libro es la negación y la supervivencia moral ante el trauma. Esto lo podemos observar desde el primer capítulo con Gambito del Rey, que a pesar de ser un joven prodigio, pues al ser peón sacrificado por una nueva élite, que uno debe sacrificar a ese peón, como lo llaman en este capítulo. Incluso en el capítulo 6, que retomando un poco, también regresa esa narrativa. A pesar de ser un artista completo, uno puede ser borrado. En el capítulo 2 nos rige ante una mentira y paranoia que solo por estrechar la mano a Arbenz es capturado. El capítulo 3 y 4, que la verdad nos vuelve a basar ante el orgullo, la falsedad de la propia familia, el ocultar. En el capítulo 3 es por estatus y el capítulo 4 es por un estado de familia, por un amor, por huir a una nueva casa. Es extraño. En el capítulo 5 también podemos observar que casi nadie nota que la doña Natalia lo esperaba. Esperaba a Manrique. La frase "lo estábamos esperando" sugiere que la casa convertida en mausoleo tiene la función de recibir y enterrar la memoria a los indeseables. Su acción de negar su existencia, como "aquí no hubo ningún huésped", es el acto más puro de supervivencia psicológica. Y es que este capítulo es curiosamente porque real, el mausoleo juega un poco con la mente, con la distorsión psicológica de ¿qué pasó? Ese fue el capítulo más extraño que podemos ver. Junto al capítulo 6, que nos vuelve a reflejar cómo un artista completo puede ser traicionado por un beso de Judas que se llega a asociar, y con ello que puede ser borrado y que incluso su propia madre lo llega a encubrir porque se fue con una mujerzuela o por dinero. Así que el tercer patio nos vuelve a reflejar que no solo es un estado literal de un tercer patio. El tercer patio es eso, es un escondite mental, psicológico. También es un escondite sobre mentiras, estatus, falsedades que se le ocurren en familias. El tercer patio va más allá de algo literal y de una opresión política que claramente se está viviendo en ese entonces, en ese clímax de ese tiempo, junto que está ubicado en la antigua Guatemala. Espero que les haya gustado nuestra comprensión.